Hoy os voy a enseñar 12 aplicaciones que he estado probando estos días y que creo que te pueden interesar ya que son gratis. Lo he dividido en diferentes categorías y vamos a empezar por salud mental. Seguro que os suena alguna aplicación referente a afirmaciones positivas y seguro ya tenéis una en mente porque siempre os sale en publicidad. Bueno, pues hoy os traigo una alternativa. La aplicación se llama Creer. Sí, así, Creer, en castellano. Es una aplicación súper sencilla que lo único que va a hacer es enseñarte afirmaciones positivas cada día. Puedes personalizar la pantalla principal, de hecho podéis cambiar el tema, podéis elegir la tipografía o incluso crear tu propio tema, cosa que ya sabéis que si eres una persona como yo, esto te va a gustar. Además funciona un poco como Tinder, puedes darle me gusta a algunas frases y por lo tanto se te guardan como favoritas o puedes deslizar para ver otro tipo de frases. Si ves que estas frases no acaban de encajar contigo, puedes cambiar su categoría. Simplemente tienes que darle a los 4 cuadraditos y te van a aparecer todas las categorías que tienen disponibles. Todos los que tengan un candadito son de pago, pero ya veis que hay bastantes que no tienen candadito, por lo tanto os invito a irlas probando. Por supuesto, no hace falta que remarque que esta aplicación funciona también con notificaciones en todos tus dispositivos, por lo tanto, si tienes por ejemplo un Apple Watch, que el mío se está cargando, y un iPhone, vas a recibir, y lo tienes activado, vas a recibir estas afirmaciones positivas en el horario que tú hayas seleccionado en tus dispositivos. Es una forma muy sutil de ir recibiendo esos inputs positivos durante el día. La siguiente aplicación se llama Emo, con doble M, E-M-M-O. Esta aplicación me encanta, de hecho os hablaré de ella también en un futuro vídeo de atajos y automatizaciones, ya que la tengo automatizada a que cada día a las 9 me recuerde el iPhone que tengo que expresar mis emociones. Os explico en qué consiste esta aplicación. Es una aplicación para registrar tus emociones, ya sea a nivel diario personal, como un journal, o simplemente para registrar cómo te sientes hoy. Como te he dicho al principio, yo tengo una automatización de esta aplicación que lo que hace es que a las 9 de la mañana me pregunta cómo estoy. De esta forma yo expreso cómo me siento a las 9 de la mañana dentro de esta aplicación, como te digo, que se llama Emo. Es tan sencillo como responder a la pregunta de cómo te sientes hoy con las caras que ellos te proporcionan. No te preocupes si alguna no te representa, ¿vale? Luego te explicaré cómo cambiarla. Por ejemplo, imagínate que hoy me siento de esta forma. Como veis, esto actúa, como te he dicho al principio, también como un journal o un diario personal, así que podemos cambiar el nombre de la carita. Imagínate que no es que estés enfadada o no es que estés triste, simplemente querías poner preocupada, podemos ponerlo al castellano. Y luego debajo, aunque no lo parezca, si haces clic puedes describir un poquito tu sentimiento. Imagínate que tu estado también se debe al clima, pues también podríamos cambiar qué día ha hecho hoy, qué día hizo ayer y así en todo el calendario. Como te decía antes, si no te gustan estas caras puedes diseñar la tuya propia. Es tan sencillo como darle al botón más, darle a la flecha y aquí darle al lapicito. Puedes ir dibujando y se te guardará esa cara para un futuro. Lo que más me gusta de esta aplicación es que tienes una visión global de cómo te has ido sintiendo a lo largo de los días. Y esto te va a ir muy bien para valorar sobre todo los días que de verdad lo has pasado bien y no tanto los malos. Vamos a pasar a la siguiente categoría, creatividad. La aplicación creo que en tendencia que está en Twitter es PopFrame. Si no te suena es porque no debes de tener Twitter. Es una aplicación que lo que va a hacer es mostrar tus capturas de pantalla de una forma un poquito más artística. Por ejemplo, dentro de un propio iPhone o incluso un reborde blanco o negro. No necesariamente tiene que ser una captura, también puede ser una grabación de pantalla. Así que si veis en Twitter que hay gente que muestra sus capturas de pantalla de esta forma, se hace con esta aplicación PopFrame. Simplemente tienes que importar tu captura o la foto que tú quieras y dentro de esta flecha puedes seleccionar la vista que prefieres. Si quieres que sea una panorámica, si quieres mejor encuadrado, un vertical para un story o incluso un recorte de ese dispositivo. Si le damos al espectro de color podemos cambiar el color del fondo, podemos hacer un color liso, podemos hacer que sea el propio borroso de la propia imagen que tú hayas importado o incluso que sea un archivo transparente, es decir, con una extensión PNG, por lo tanto sin fondo. La siguiente aplicación es Morphic. Para todos aquellos que nos encanta hacer fondos de pantalla, esta es vuestra aplicación. Os la voy a enseñar a utilizar un poquito, es bastante sencilla, simplemente tenéis un catálogo de algunos fondos que ellos te proponen, no son muchos, ¿vale? Así que por ejemplo, imaginemos que queremos este del sol, algunos nos permiten modificar este fondo de pantalla, me refiero con modificar a esto, si coges el sol puedes arrastrarlo y de esta forma tener un fondo de pantalla un poquito más único y no tanto como el que te viene predeterminado de esta aplicación. Lo que sí que podemos hacer es cambiar absolutamente todos los colores de la imagen, por ejemplo, si no queremos que el fondo sea violeta, podemos cambiarlo a azul o el color que tú quieras. De esta forma, repito, podemos conseguir un fondo único para nosotros. Una vez tengas todos los colores seleccionados, le das a descargar y listo, tendrás tu fondo de pantalla. ¿Qué más podemos hacer con esta aplicación? Es muy sencilla. Si le damos al rombo, podemos crear algunos fondos de pantalla ya pensados para ciertas pantallas concretas de tu iPhone. Podemos seleccionar, por ejemplo, una foto que nos guste de fondo, yo voy a poner esta misma,
y lo que nos permite hacer es crear un reborde que podemos hacer más pequeño o más grande según los widgets que queramos poner y los colores que queramos. Esto lo que va a permitir es descargártela como una foto normal y corriente, y a la hora de ponértela de fondo de pantalla vas a ver que ya está incluido ese borde. Es una forma de hacer fondos de pantalla un poquito más pensados para, como he dicho antes, a pantallas más concretas de tu iPhone. Estos días he recibido algunos mensajes vuestros diciendo que la aplicación Top Widgets ya ha dejado de funcionar. Tenéis toda la razón, tenéis vídeos actualizados de otras aplicaciones de widgets, pero por si fuera poco, os traigo una aplicación muy similar a Top Widgets. La aplicación se llama Magic Widgets. Tampoco quiero entrar mucho más en detalle, simplemente deciros que es una aplicación muy similar y que si estáis buscando unos widgets interactivos para las pantallas de bloqueo como incluso las pantallas de inicio, he de decir que está llena de publicidad, así que no os agobiéis. Si queréis algo en concreto, id a por ello, no os liéis a ver muchas cosas porque está, como he dicho, llena de publicidad. Pero si estabas buscando otra nueva aplicación de widgets, yo te invito a probarla porque es gratis. Eso sí, hay muchas cosas que son de pago. Si hay algo en tendencia son los subtítulos, están en todas partes, es algo que nos ayuda a los creadores de contenido y que todo el mundo puede entender sin necesidad de poner volumen, así que hoy te traigo una aplicación para poner subtítulos, que no es la normal ni la clásica que todo el mundo conoce. La aplicación en sí se llama Bitcaptions. Una aplicación sencilla, minimalista, así que simplemente tienes que importar el vídeo que tú quieras y seleccionar de toda la lista infinita en qué idioma quieres que se haga ese subtítulo. Algo que me gusta mucho de esta aplicación es que podemos cambiar el formato del vídeo, es decir, que podemos ponerlo en cuadrado, en panorámico o en retrato, de una forma tan sencilla como haciendo clic, y los subtítulos que hayas puesto se reajustan automáticamente. Esto me ha parecido maravilloso. Una aplicación curiosa y que también quiero incluir en esta categoría de creatividad, aunque también es privacidad, es Highlighter. Le voy a dar las gracias a Fran Besora, que es la persona que me ha recomendado esta aplicación, y es básicamente un subrayador que lo que va a hacer es ocultar ciertas palabras de tus capturas de pantalla o de las fotos que tú quieras hacer. Te pongo un caso práctico. Yo, por ejemplo, muchas veces comparto información con vosotros en stories y veréis que hay algunas palabras tachadas. Bueno, pues estas cosas se pueden conseguir gracias a una aplicación súper sencilla, gratuita, que se llama Highlighter. Tenéis dos tipos de selecciones, o bien manual o bien automática. Si es manual, funciona como una especie de pincel, simplemente tienes que ir pintando y automáticamente se reajusta para que esa forma quede un poquito más limpia, o bien seleccionar el pincel mágico, y de esta forma lo que va a hacer es, te va a detectar las palabras que encuentre en tu imagen y tú con tu dedo, simplemente repitiendo el mismo proceso del manual, vas a subrayar y automáticamente va a captar esa palabra y la va a subrayar de forma perfecta. Pasamos a la siguiente categoría y es minimalismo digital. Te voy a enseñar dos aplicaciones que estoy probando estos días para poder reducir aún más el uso que le damos a nuestro dispositivo. La primera de todas es Yomo, o bueno, si quieres llamarle Homo. Esta aplicación lo que va a intentar imitar es el límite de uso que tu propio iPhone te proporciona. Si no sabes de qué estoy hablando, te dejo por aquí linkado un vídeo en el que te expliqué un poquito cómo activar esta opción. Pues bien, esta aplicación lo lleva al siguiente nivel. Primero de todo, destacarte que el diseño de esta aplicación me encanta, es muy minimalista, es muy intuitivo, y lo primero que tenemos arriba del todo, cuál es tu límite de uso, cuántas horas quieres estar tú con tu dispositivo y cuántas llevas usadas ya. En este menú también, si deslizamos, podemos ver cuánto tiempo hemos estado invirtiendo en diferentes categorías, por ejemplo ocio o focus, ahora lo veremos mejor esto, y después tendríamos el recuento total de cuántas horas tenemos el móvil o viendo la pantalla. Si deslizamos podemos ver las aplicaciones con las que hemos estado mucho más tiempo, siendo productivos, siendo distraídos o de una forma neutral. Para poder activar esta aplicación lo que tenemos que ir es dentro de Focus. Aquí podemos ver que hay condiciones y sesiones. Una sesión vendría a ser, por ejemplo, pues durante 30 minutos me vas a desactivar estas aplicaciones más concretas. Y una condición es cuando llegue a tanto por ciento de tal, o cuando llegue a casa, o cuando llegue a no sé qué, se van a desactivar esta serie de aplicaciones. Entonces esto lo podéis ir configurando vosotros mismos, simplemente deciros que la aplicación Atajos os ha creado algunos ya por defecto que están muy bien, y es que si lo activáis podéis decir que empiece una sesión y de esta forma se os van a quitar las aplicaciones que hayáis marcado y así no poder entrar en ellas, a no ser que entréis otra vez en la aplicación y lo desactivéis. Como digo, esta aplicación es para llevar los límites de uso a otro nivel. De hecho, te diría que es un poquito más fuerte, ya que no puedes desactivarlo a no ser que entres en su propia aplicación y desactives la condición o la sesión. Y por otra parte te voy a enseñar la otra aplicación, que es Cloak. Para aquellas personas que necesitéis un plus, muchísimo más, un extra, para evitar entrar en algunas aplicaciones, necesitáis esta aplicación. Lo que va a hacer es seleccionar
qué aplicaciones quieres dejar de ver. Literalmente parecerá que no las tengas instaladas en tu iPhone, entonces lo único que tienes que hacer es seleccionar qué aplicaciones, pues por ejemplo yo tengo estas 3 y una vez dicho esto, donde pone hide, es decir, ocultar, si lo haces clic, no las vas a volver a ver, aunque las busques en el cajón de aplicaciones no aparecerán. Como he dicho, es una forma de llevarlo al extremo, de esta forma seguro que no puedes entrar en estas aplicaciones, a no ser que vuelvas a su aplicación y desactives esta opción. Una cosa que me gusta mucho es la automatización que te permite hacer. Cuando tú llegues a un sitio concreto, lo puedes marcar, por ejemplo, cuando llego a mi casa, se van a desactivar automáticamente las aplicaciones que hayas marcado. De esta forma se convierte en una zona segura, que es así como se llama el panel donde podemos configurar esto que te acabo de contar. Y vamos a ir finalizando con la última categoría, estilo de vida. La primera aplicación que te quiero contar también es bastante popular en Twitter y es Gentler. Si con las aplicaciones anteriores que te he enseñado llevabas a otro nivel el no poder entrar en ciertas aplicaciones, con esta aplicación llevas a otro nivel la aplicación Actividad o Fitness de tu iPhone o Apple Watch. Digamos que es una especie de asistente virtual que te va a ayudar a seguir un estilo de vida saludable refiriéndose al deporte. Te va a hacer una especie de análisis de cómo estás yendo según la actividad física que tú hayas ido registrando. ¿Y cómo registramos esta actividad física? Pues bien, desde la propia aplicación, por ejemplo, como te decía, de fitness o actividad en el Apple Watch, o otras aplicaciones externas, que es por eso que te la voy a recomendar. Ya sabes que yo utilizo la aplicación Strong para poder registrar todos mis entrenos. Pues bien, esta aplicación Gentler lo que hace es agrupar todo lo que hayas hecho en tu día, ya sea ir a caminar o ir al gimnasio con la aplicación Strong, te lo va a registrar en su propia aplicación, lo cual es súper sencillo ir viendo cuáles han sido tus últimos entrenamientos en una única aplicación. Además, por supuesto, puedes ir al apartado Bienestar e ir viendo tus métricas de salud. Esto está conectado con la aplicación Salud de tu iPhone, y también dentro de actividades podemos ir viendo en una gráfica súper sencilla qué días has ido entrenando, tanto en semana, mes, año o siempre. La siguiente aplicación es un juego, ya os lo recomendé un poquito así por encima, y es la aplicación Steve. Todos hemos jugado al juego clásico de Google, de cuando no hay conexión a internet sale el típico dinosaurio y tienes que ir saltando plataformas para poder conseguir pues mayor puntuación. Pues bien, Steve es este juego. Lo puedes poner incluso en formato widget y poder jugar sin entrar en la aplicación, y lo que más me gusta es que cada día o cada 2 días, no sé muy bien cuál es el periodo exacto, te regalan un personaje simplemente viendo un anuncio. Así que gracias a esto puedes ir cambiando el personajillo, y simplemente te lo quiero recomendar por si estás aburrido en el tren o no sabes qué hacer en un ratillo así tonto, puedes darle a play y empezar a jugar sin entrar en la aplicación, que es lo mejor. Y por último finalizamos este recopilatorio de aplicaciones con la aplicación Sofá o Sofa. Seguro que habéis oído hablar de algunas aplicaciones que hacen un recopilatorio de listas de cosas que te gustaría leer, cosas que te gustaría aprender, incluso ver en YouTube. Pues bien, esta aplicación es bastante similar. Lo que vamos a poder conseguir con esta aplicación es hacer listas propias de cosas que queramos consultar en un futuro. Yo, por ejemplo, me he creado una de apps para chequear, y aquí tengo todas las que os he ido mencionando en este propio vídeo. Así es como creé el guión de este vídeo que acabas de ver. Si tú también quieres, por ejemplo, guardar aplicaciones, el sistema es súper sencillo, ya que solamente tienes que crear la propia lista, pero como ves ya te aparece la opción apps. Esto está sincronizado con la App Store, por lo tanto todo lo que busques aquí automáticamente, por ejemplo vamos a buscar el juego de Steve que te he enseñado hace nada, y automáticamente aparece la app desde la App Store. Lo mejor de todo es que cuando tú quieras consultar este juego tienes que hacer clic en su imagen y tendrás una descripción perfecta sobre qué consiste este juego, en este caso de que sea un juego. Si es una película te hace una descripción de la película, y también si deslizamos hacia abajo del todo podemos encontrarla en la App Store. O sea que es súper sencillo ir guardando todo aquello que te guste para luego también poderlo compartir con tus amigos, o incluso, como hago yo, compartirlo con todos vosotros. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Déjame en comentarios qué aplicaciones ya conocías, aunque he de decir que yo llevo mucho tiempo buscando aplicaciones para hacer un recopilatorio para vosotros, que ya sé que os encanta este tipo de vídeos, y me han sorprendido muchas de ellas, así que te invito a que en los comentarios me dejes qué aplicaciones no conocías, y si me quieres recomendar alguna aplicación para enseñarla en los próximos vídeos, también te voy a estar leyendo. Mil gracias y espero que te haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!